Hola a todos y bienvenidos al canal en donde los que gustamos de los videojuegos, cómics, anime, manga, cine, tecnología y todas sus ramificaciones tenemos voz. Bienvenidos a Las Voces que Juegan. Bien. Y bueno, ¿Qué gente, tal, amigo? ¿Cómo estás? bienvenidos. Ahora sí que si vieron que me adelanté un poquito es porque aún andamos practicando los tiempos de entrada. Ya en el episodio pasado pues probamos con mi entrada, pero sonaba muy a lo que hago yo en individual. Ahorita pues intentamos hacer un poco secundario, pero ya estamos aquí. Yo muy bien, amigo. Yo veo que vienes un poco más cuadrado que la última vez. Sí, creo que incluso un poco más animado, es parte de cuadrado a nivel vista y un poco más con ganas, ¿sabes? De tener este segundo programa, de platicar un poco de este gran tema que tenemos. Y también importante mencionar que esto es parte de una serie de programas que tenemos, pues digamos que escritos, vamos a llamarlo así, o por lo menos las ideas, y esta es parte de una mega serie, amigo. Efectivamente, vamos a empezar, al igual que nuestro primer capítulo fue hablando de un juego muy reciente, ahorita vamos a ir a un punto en el cual vamos a irnos muy al pasado para adentrarnos un poquito a algo que va a venir en un futuro no muy lejano en sí. Ahora sí que está más cerca de lo que uno se imaginaría. Y por cierto, para los que entendieron mi chiste malo sobre por qué viene un poquito más cuadrado de lo habitual, perdonen, chiste malo. Sí, digo, fallas técnicas, pero pues por algo, digo, estamos comprometidos con este proyecto y pues es importante estar acá, aunque sea, pues al final somos las voces que juegan, ¿no? Efectivamente, pero bueno, hay que dar una imagen y justamente mi amigo viene representando muy bien de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo porque, bueno, los que estén viendo en YouTube pues se darán aún más cuenta, pero amigo, por favor, introduce el tema del que vamos a hablar en esta ocasión, que es una mega serie, porque literalmente así se llama esta subsección, perdón, que son mega series. Y vamos a empezar con creo una de las más importantes dentro de la cultura gaming, la cual es... Así es, amigo, es Final Fantasy. El capítulo de hoy lo llamamos la fantasía líder JRPG o JRPG. Qué bueno que haces esa distinción de inicio. Vamos a aclarar el hecho de que dentro de la cultura de los videojuegos se tiene muy popularizado lo que es el RPG, que es el juego, por así llamarlo, de rol. Bueno, el término Role original playing de game. roleplay game. Pero hay una subdivisión o hay una subrama que es el JRPG, que la verdad es muy sencillo de diferenciar, pero creo que también dentro del gameplay tiene sus particularidades a lo que vendría a ser un RPG más convencional. No sé, amigo, si te gustaría, no sé, definir un poquito mejor las diferencias entre RPG y JRPG. Claro, como bien mencionas, Maximus, no es mucha la diferencia, entre comillas, muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha hecho una distinción cada vez más marcada. RPG, vaya, las letras de esta que conforman esta palabra significan role playing game, que es juego de rol, ¿no? Y nosotros podemos entender como juego de rol, incluso, por ejemplo, Dungeons and Dragons, ¿no? Ese es Efectivamente. un juego de rol donde estoy personificando a alguien que va a una aventura y pues tengo que, por medio de comandos o de acciones específicas, que incluso algunas pueden ser hasta al azar, pues voy avanzando en esta historia. Eso se puede trasladar directamente a los videojuegos, ¿va? ¿Qué es lo que pasa con esa añadidura de la J antes de RPG? JRPG. Bueno, estamos hablando que es un Japan Role Playing Game. Eso quiere decir, o Japanese Role Playing Game, eso quiere decir que tiene la esencia de los Role Playing Games, pero creados en Japón. Sabemos que en Japón, pues si bien toda esta cultura, todo este tema de los videojuegos fue creciendo desde su origen, ¿sí? Sabemos que también de este lado, en Estados Unidos, por ejemplo, también se empezaron a crear juegos casi al mismo par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente tropicaliza Japón al RPG. Y pues obviamente con todas sus vertientes, vaya,
toda su cultura gráfica, incluso, que creo que eso es la parte más importante, ¿no? De la distinción. Y es que diste creo que en un punto muy interesante, porque digamos que Japón bueno, una de las tantas cosas por las cuales la reconocemos a nivel mundial es justamente por ese apartado gráfico que ya hoy en día ya existe el término, está muy japonizado, bueno, el estilo anime, como se puede decir, que para los que no sepan, y esto ya nos vamos a meter un poquito con la cultura otaku, es el hecho de que el anime es solamente otro estilo de animación, es simplemente animación japonesa. Y por eso a mí me cuesta mucho decir a la gente que dice, ay, ves anime y luego los ves viendo Rick and Morty o un show más y es, al final de cuentas son caricaturas los dos, pero bueno. Y te van a decir, no, es que yo no veo anime, yo veo cartoon, ¿no? Por ejemplo. Ajá, que al final es de cartoon, es caricatura y es lo mismo, solamente que norteamericano, solo di que te gusta el estilo más de este lado del charco y no del otro y se acabó, o sea, comprensible, pero bueno. Es que hablar de eso, pero bueno, eso lo dejaremos para otro tema ahorita. Pero sí tiene que ver, ¿por qué? Porque justamente el juego de Final Fantasy se distinguió por ser el primer JRPG popularizado a este lado del mundo. Bueno, no el primero, bueno, el más longevo, porque el primero ahí hay un pequeña cuestión que vamos a ir viendo de que lo que nosotros conocimos aquí como el primer Final Fantasy no fue realmente el primero, pero ya me estoy adelantando mucho a los hechos. Vamos a hablar antes que nada sobre el nacimiento de Final Fantasy y también que va a la mano de su productora Square Enix, que para los que estén viendo esto en YouTube ahora entenderán de por qué aquí tenemos la imagen de Square Enix. Correcto. De hecho, este es un tema, aquí a donde vamos a entrar es un tema súper interesante, Maximus, porque no nada más es Square Enix, estamos hablando de dos casas productoras que se unieron para forjar una de las casas productoras de videojuegos más grandes de la actualidad. De hecho, contando un poquito de historia, como te decía, Square, de hecho, era Square Soft, ¿no? Se conocía como Squaresoft. Y Enix, a su vez, también tenía, pues era de su lado. Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo cada una tenía sus vertientes, ¿sí? Pero dejando como preámbulo que la fusión de Squaresoft y Enix se llevó a cabo el 1 de abril del año 2003. Entonces, estamos hablando que ya son 20 años de esa fusión y cada una, eso es lo más interesante, traía sus franquicias y la conjunción de estas dos compañías generando Square Enix explotó y fue un boom. Efectivamente, estamos hablando literalmente del hecho de, podemos usar la frase de unidos y vencerán en ese sentido. Y pues como dices, son dos compañías que en su momento ya tenían juegos que pues tal vez no eran tan sonados en sus inicios, pero tenían sus nichos muy fuertes, diría yo. Completamente. De hecho, creo que es muy importante mencionar esa distinción. ¿Qué tenía Squaresoft y qué tenía Enix? ¿Sale? Squaresoft justamente tenía toda la franquicia de Final Fantasy, así como podemos llamar saga, ¿no? No sé si la has escuchado, la saga de Saga, ¿no? No, Así se llama. bueno, sí, ahora sí que Sí. sí la he escuchado, pero... También está la saga de Chrono, Ah, Chrono, ¿cómo ¿no? no? Chrono Cross, Chrono Trigger. El Ajá. famoso Chrono Trigger, que es uno de los mejores Es JRPG de... exactamente. Y creo que, bueno, por ahí tenemos una serie que viene también en los siguientes programas que se llama Oldies but Goldies y Ajá. seguramente por ahí vamos a hablar un poco de eso. Y de hecho de este que también voy a mencionar, de Square también era Parasite Eve, Ok. que también fue un juego que creo que ese cabría en otra, en otra categoría que también tenemos. Y bueno, así se fueron formando. Ahora, ¿qué era lo que tenía Enix
digo, a sus inicios, en el 1986, si mal no recuerdo, Ok. justamente Enix crea Dragon Quest. Uf. Y es ahí donde empieza esa, ¿cómo decirlo? Es donde empieza el oro para cada una de las dos franquicias. ¿Por qué? Platicando un poquito sobre esto, Squaresoft justo se fundó en los 80s y la fundó una persona llamada Masafumi Miyamoto, si mal no recuerdo, y justo pues era una firma de desarrollo de software. Sí, era parte de una firma de desarrollo de software que se llamaba Denjusha en ese momento. Como te digo, hasta 2003 se fusiona con Enix, pero resulta que Final Fantasy nace de lo siguiente. Fíjate, esto es muy, muy interesante. Final Fantasy nace de un momento de estrés, ¿sí? De la compañía de Squaresoft, en este caso, porque todavía no era Square Enix, y uno de los diseñadores, por ahí la compañía andaba un poquito mal y estaba casi, casi a punto de la quiebra, ya sabes, como que de esos momentos críticos en donde dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para dónde me voy? ¿Qué genero? A final de cuentas yo genero productos como compañía y, o sea, ¿qué hago ahora? Entonces, una persona muy inteligente dentro de Squaresoft, que fue Hironobu, perdón, Sakaguchi, era diseñador y él empezó un proyecto muy ambicioso de un nuevo RPG de fantasía y aventuras, específicamente para la Famicom, amigo. ¿Vale? Y adivina qué, Ajá. estaba inspirado en Dragon Quest, uno de los juegos populares de Enix. ¿Sale? Entonces, esta persona, Hironobu, estaba justamente decidido que se iba a retirar al terminar este proyecto y en caso de que fracasara, pues era lo que iba a hacer, se iba a retirar y es por eso que le puso un nombre muy especial, Final Fantasy. Le puso Fantasía Final, porque era su última obra, o sea, su fantasía final, y él iba a ver si funcionaba o no. Si funcionaba, pues continuaba. ¿No? Si no funcionaba, out, ¿no? Entonces, inicialmente el nombre iba a ser Fighting Fantasy, pero pues no, al final terminaron cambiándolo, creo que por ahí unos temas de derechos y demás. Le pusieron Fantasía Final en español o Final Fantasy. Y pues por supuesto estuvo lejísimos de ser el último juego de Squaresoft, lejísimos de ser el último juego Juego. de Hironobu. Y pues justo Final Fantasy revivió a Squaresoft, se convirtió en la franquicia y se convirtió en la franquicia principal de la empresa, imagínate. Sí, la verdad es, ¿cómo podría decirlo? Literalmente, ese caso, el caso que estás comentando ahorita, me recuerda mucho a los creadores de Cuphead en cierta parte, que también se la jugaron, solamente que ellos tenían un sueño y fueron con ellos. Esto literalmente ya estaba la compañía y fue así de, bueno, si me voy a ir, mínimamente me voy a ir haciendo lo que me gusta. Prácticamente esa fue la idea Exacto. del creador y terminó siendo de, no, pues al final que no me voy y ahorita ya llevo 15 entregas del juego. Y bueno, 15 entregas lineales, si eso sin contar el Final Fantasy XIV Online, no sé cuántas ediciones del 12 y así me puedo ir con cada cosa. Así es. Así es. Y digo, ya haciendo esta remembranza de estas dos empresas, exclusivamente, bueno, no quisiera llamarlo exclusivamente, sino que Enix en su momento, cuando pues justo empezó a desarrollar, eh, es porque más bien Enix estaba más enfocado a centrar sus números, o sea, estaba mejor económicamente que Squaresoft. Sin embargo, pues vaya, las dos compañías tenían insignias, ¿no? Final Fantasy y Dragon Quest. Entonces,
aprovechando el potencial económico de Enix por todo lo que le había dado Dragon Quest y el potencial económico, porque era potencial económico y más bien soporte de Enix económico y el potencial económico que tenía Squaresoft en su momento, es por eso que deciden hacer el merge, ¿sale? Y Sí. hoy en día es una compañía que vale nada más y nada menos que 38,750 y tantos millones, 750,000 millones de pesos, ¿no? Ahorita quiero hablar en pesos, Ajá. pero imagínense cuánto es, ¿no? Son 38,000 millones de pesos y eso justo lo menciono porque va a ser parte después de nuestros siguientes videos, es justo como una compañía que se dedica a hacer software en su núcleo, ¿no? Que el software se ve representado como videojuegos, Ujú. es de ese tamaño, puede llegar a ese tamaño. ¿Cuál es la derrama económica que puede generar una simple salida de un videojuego de esta compañía? ¿Qué tanto impacto puede generar a nivel global un videojuego? No, A nivel pues. económico, a nivel Ujú. social, a todos los niveles, imagínate. No, pues sí. O sea, en este caso nos estamos yendo pues con un ejemplo muy claro. Como lo Ujú. comentabas, Square estaba literalmente ahí en de, bueno, es hora de tocar como en el Titanic, mi última canción y me voy. Solamente que esta Ujú. canción tuvo como nombre Final Fantasy y no fue la última, terminó haciendo que el barco en vez de hundirse se fuera a flote y hasta le salían alas y volara el cabrón, casi casi. Sí es, así es. Y para, digamos que cerrar esta parte del podcast y continuar con lo que tenemos, Máximos, para explicarle a todo nuestro público, me gustaría cerrar con algunos nombres de franquicias que tiene tanto Enix como Squaresoft y que después pues ya se juntaron y ambas empresas empezaron a impulsarlas, ¿no? Ya mencioné en su momento Dragon Quest, por Ujú, supuesto, Final Fantasy, Saga, la saga de Chrono, ¿no? Star Ocean, que es una de mis favoritas. Esa es eh, digamos que pertenece a una desarrolladora que se llama 3Ace, ¿no? Pero digamos que la gestiona por ahí Ujú, Square Enix, ¿no? Porque en su momento Star Ocean fue de Enix. Eh, Valkyrie Profile es una de mis franquicias favoritas, también es de 3Ace. En su momento también bueno, pues la gestiona Square Enix. ujú, Y bueno, ¿por qué dejar de fuera pues digamos que las más recientes para acá, ujú. Bravely Default, Octopath Traveler, Tudor. que son nombres más recientes, y pues, bueno, creo que una de las más Más. famosas de estos últimos años, Kingdom Hearts. Sí, y creo que también nos estamos olvidando de algunas por ahí. O bueno, es que estas ya no son tanto sagas, pero son juegos también relevantes. Ahora sí que hablando de Claro. juegos puntuales, tenemos que hablar de los juegos de Nier Automata, por Ah, ejemplo. claro. Tenemos Ujú. también hablando de juegos puntuales, también de, por lo que llegué a investigar, el Super Mario RPG tuvo algo que ver por También. ahí Square Enix. Como bien Ujú. dijiste, todo lo que es la saga de Dragon Quest, pero al igual que muchos derivados de ese tipo de juegos. Pero también quiero hablar sobre uno, bueno, esto es para que se den idea de que también empresas tan grandes como estas luego llegan a tener pues llegan a tener ciertos tropiezos. Y es el hecho de que justamente este año, bueno, perdón, ya me estaba yendo por otra franquicia, perdón, Square Enix tuvo un pequeño desliz con un juego llamado Forspoken. No sé si escuchaste sobre él. Uy, sí. Sí, la verdad es que yo la verdad tenía muy altas expectativas de ese juego, ¿eh? Ujú, Una vez que salieron los trailers dije, wow, se ve bueno, se ve bastante interesante. Y yo en su momento, em, digamos que el último juego con el que me traumaticé de Final Fantasy, porque tú sabes que soy muy fan ujú, de la saga y de los trabajos
como tal, como mencionaba, de Square Enix y también como separados, como empresas separadas, fue Final Fantasy XV. A mí me gustó muchísimo porque si bien yo venía jugando recuerdo que el primero que jugué fue justamente Final Fantasy VII. Bueno, fueron Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Fueron justo esas 3 entregas que me marcaron. Las 3 me encantaron, fueron de mis favoritas. Y ya después tuve la oportunidad de jugar las entregas anteriores del Final Fantasy 1 al Final Fantasy 6 y así sucesivamente, ¿no? Sabemos que por ahí hay algunas entregas que fueron online y demás, que ese es otro tema también bien interesante. Pero sí, hablando de Forspoken, yo le veía algo de parecido al sentimiento que me generó Final Fantasy XV cuando tuve la oportunidad de jugarlo. Pero después no he tenido la oportunidad de jugar Forspoken, eso es un hecho, pero después de que vi la cantidad de quejas que tenía el juego, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer hasta que empecé a ver gameplays, iba a decir trailers, pero fueron gameplays, y vi híjole, lo mal estructurado que estuvo el juego a nivel historia, a nivel jugabilidad, vaya, a todos los niveles. O sea, terminó siendo, creo que algo que tiraron a la basura de la noche a la mañana. Sí, la verdad el caso de Forspoken fue tiene varios matices por donde agarrarlo. Igual, luego, después de nutrirnos un poquito más y como dices, jugarlo, pues tal vez le podamos hacer un episodio más a profundidad, porque literalmente es un caso muy lamentable, como el de otro juego que ese salió el año pasado, que no sé si escuchaste sobre el caso de Babylon's Fall. Babylon's Fall. No, ese no lo escuché, amigo. Bueno, ese es de otra casa productora. Igual venía a hacer un rompe récords y no sé qué tanta cosa. Resultó que le jugaron varias cosas en contra. Número 1, que salió con muy poco contenido. Y número 2, y creo que la que más le afectó, salió en la misma fecha que Elden Ring. Así de fácil. Uf, eso sí es bastante doloroso. Y siendo un juego muy similar en cuanto a concepto. Solamente que este juego venía a darte la experiencia online. Oye, ya recuerdo. Fíjate que tuve la oportunidad ahorita de buscar rápido el Babylon's Fall y sí recuerdo haberlo visto y se veía interesante. Pero, fíjate, no valió. Y curiosamente, no fue bueno, no, sí, aquí dice. Bueno, lo que me duele es que es de una casa, bueno, al igual que están escuchando que aquí a Nova le gusta mucho lo que es la casa productora de Square Enix, yo soy fanático de Platinum Games. Y me duele ver que Babylon's Fall literalmente fue desarrollado por estas dos. Sí, fue por las dos. Square Enix prácticamente puso el nombre y Platinum Games fue quien desarrolló. Sí, y eso hace ya que sea un ouch para los dos, porque estamos hablando de una de las casas productoras de Nova y mi casa productora en general. Bueno, junto con From Software son mis dos casas productoras preferidas, Platinum y From. Pero me duele mucho, sobre todo tomando en cuenta que es la casa productora que nos trajo Metal Gear Rising Revenge, que espero algún día le podamos hacer un episodio porque, Dios mío, ese juego es una maravilla para mí, el Metal Gear Rising. Buenísimo, y ya tocará su episodio. El Bayonetta, que, por favor. También, claro. Bayonetta. Literalmente para mí Platinum Games fue la casa en la cual le dieron rienda suelta al hecho de yo no quiero saber nada de los demás y quiero mi experiencia yo solito contra la máquina. Y creo que es ahí es donde falla Platinum aquí, en literalmente darle la vuelta de 180 grados completa y traerte un juego que depende totalmente del cooperativo y el online. Y es que sucede mucho que cuando las casas productoras traen una línea de trabajo específica y la cambian, suele ser muy aparatoso. Las personas
comúnmente en todos los aspectos no estamos acostumbrados al cambio, amigo. Entonces, aceptar un cambio de algo que viene funcionando muy bien desde hace mucho tiempo es muy difícil. Y para eso pueden pasar meses, bueno, días, meses, incluso años, para que se pueda aceptar un cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Y hablando un poquito sobre que pues Final Fantasy, de lo que estamos hablando el día de hoy, es un JRPG, ¿sí? Además de ser o que haya empezado como un JRPG, ahora ya es un Action JRPG. ¿Estás de acuerdo, no? Efectivamente. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero ahora sí, vamos a entrar bien, porque ya nos fuimos un poquito al lado de decepciones y un poquito al fanboyismo de otros juegos. Vamos a hablar un poquito de cómo entró Final Fantasy al mercado occidental, porque como bien comentabas, esto es un JRPG. Un JRPG que tiene una historia muy curiosa en sus 5 primeras entregas, ¿no lo crees, amigo? Y creo que es algo bastante raro, porque tal vez solo las personas que hayan empezado o que hayan tenido la oportunidad de saborear el Final Fantasy 1, vamos a llamarlo así, ¿no? El Final Fantasy 1 y después de ahí todas sus entregas lo pueden saber, ¿no? Que fue en esas épocas, si mal no recuerdo, en los 90s, ¿no? Que lo publicó Nintendo. Efectivamente. En la Famicom, como dijiste, o también conocido por aquí como la Super Nintendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, no, de hecho fue el NES, no fue el Super Perdón, NES, fue el NES. NES, cierto, Exacto, fue el NES. Entonces, comúnmente, digo, se lanzó y fue de alguna forma un éxito completamente, el Final Fantasy 1. A mí lo que siempre me da mucha curiosidad, y te lo digo porque tengo ahí mis versiones, es que Final Fantasy 1 y 2 se, se venden juntos, ¿no? No sé si lo has visto. No lo he llegado a ver. A ver, ¿se venden juntos en qué sentido? ¿En subastas o en la plataforma? No. Como tal, vienen y venden los dos juegos juntos. Por ejemplo, en muchas versiones, ¿sí? O sea, si nos vamos desde el Final Fantasy, por ahí en el 90, cuando salió en el NES, fue la entrega original, ¿no? Luego salió Final Fantasy 1 y 2 en el 94, aproximadamente, y salieron juntos en un solo cartucho, ¿no? Luego, el de Game Boy Advance, que justamente es el que tengo, porque salió también acá en Norteamérica, es el Final Fantasy 1 y 2, el famoso Dawn of Souls, que fue otra vez ese recopilatorio para los millennials que ya crecimos y ya teníamos un poquito más de edad para poder disfrutar la historia, ¿no? Y luego salieron los HD remakes y luego volvió a salir para el Wii, si mal no recuerdo, o Wii U, otra vez Final Fantasy 1 y 2 y luego el remaster, el Pixel Remaster y así, pero siempre o en la mayor parte de las veces relanzan y lanzan y lanzan y lanzan el Final Fantasy 1 junto con el 2. O sea, vienen como que juntitos. Ok, o sea, parece que no hay uno sin dos literalmente en estos casos. Por así decirlo, no sé si tal vez puede ser estrategia completamente mercadológica, ¿no? Sí, y es raro porque el Final Fantasy, o bueno, más bien los JRPG, vinieron a también ser disruptivos en cierta manera. Porque hasta la aparición de estos primeros juegos JRPG, normalmente la experiencia de videojuegos no era tan larga. Exacto. Sí, eran difíciles también. Pero al final siento, y digo, aquí vamos no sé, vayamos a discrepar o qué sé yo. Al final suena redundancia, ¿no? La fantasía final, Final Fantasy era justamente la historia detrás de todo para mí, ¿no? O sea, la historia detrás de toda la estructura
de videojuego, ¿no? Para mí, todas las historias que presenta Squaresoft son profundas, ¿sí? Ujú. La verdad, la mayoría o las que he tenido oportunidad la gran oportunidad de jugar. Entonces, para mí, cada Final Fantasy no es la excepción, ¿sabes? Sí, sí, ahora sí que entiendo. Entiendo esa parte, pero más que nada lo que me refiero es que pues en esa época cuando salía Final Fantasy, uno estaba acostumbrado que al Mario, al Donkey Kong, juegos que eran cortitos y que dirías Ujú. tú, son complicados, pero te tardas más por la complejidad del juego, no por la historia que presentan. Porque si tú eras muy bueno en un juego, igual y te lo pasabas en una tarde, 2 tardes, pero un Final Fantasy no te lo pasabas eh, tan No, rápido. O sea, esto dedicaba no. más tiempo y dedicación. Y comúnmente así son los RPGs. De hecho, entrando en esa materia, eh, mucho de lo que tienen los RPGs que a mí me gusta es justo esa visualización un poco más nerdy, ¿no? Ujú. Vamos a llamarlo así, de cómo ver estadísticas, de que si este ataque puede pegar más, este menos, de que si mi equipo esta arma, le subo tanto porcentaje de efectividad a los golpes al enemigo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí realmente me gusta de los RPGs, ¿no? Esa complejidad, como tú mencionas, no es nada más un juego de plataforma que vas a través de los mundos y viendo en su momento, en los noventas, un 2D, como decías, un Decay o un Super Mario, pues obviamente no eran tampoco tan sencillos, ¿no? Para Ajá. ese entonces decías, vaya, a ver algunos niveles que decías, no manches, ¿qué onda? Sí te costaban unas que otras horas, pero era completamente diferente la estructura Ujú. en la que teníamos que jugar un RPG, ¿no? Sí, o sea, hasta eso, el día de hoy, una de las casas productoras más emergentes actualmente, que es la de, no es albur lo que voy a decir actualmente, pero el Hoyoverse, porque así se llama la Ujú. empresa, Hoyo, pues se fue mucho por ese apartado, pero combinó el mundo del RPG con el mundo del gachapón o de las maquinitas tragaperras, como le conocen. Industria por la cual Konami sigue viva hoy en día, por cierto, las maquinitas tragamonedas. Pero Justo ayer estaba viendo un programa, perdón que te interrumpa, ajá. no sé si sigues a este youtuber que ya es famoso, mexicano, me gusta mucho cómo tiene sus programas, es el coleccionista más grande de México, ¿no? El famoso Matt Hunter. Ah, sí, Matt Eh, Hunter. sí, entonces tuvo un viaje reciente a Japón y ahorita está coleccionando tarjetas de Pokémon, el del Trading Card Game. Qué bueno que En- comentas eso del Trading Card Ujú. Game. Ahora sí que interrupción dentro de la interrupción. Sí, sí. Porque estaría bueno en algún momento traer un episodio hablando del TCG. Porque, para los que no sepan, Nova y yo nos conocimos justamente por esa afición, por los TCG. Así que sería interesante en un futuro traerlo. Y sobre todo quiero traer el tema a la mesa sobre los juegos de carta online, si se podrían considerar TCG. Sí, de hecho creo que estaría excelente. Al final, ya sabes, nuestra intro dice Ujú. de todos aquellos los que gustamos los videojuegos, cómics, anime, manga, cine y todas sus ramificaciones, ¿Visiones? pues lo vamos a hablar, claro, creo que está bastante interesante. Ujú. Y justo, o sea, yo no sabía en este programa que hizo, creo que lo hizo en su programa, en su canal nuevo que se llama Mad Hunter Unrated. Ajá. eh, Hay máquinas de expendedoras de cartas de Trading Card Game de Pokémon, o sea, como Ujú. gachapón. O sea, son gachapones, tú le metes 3,000 yenes y tienes la posibilidad de sacarte tal carta, ¿no? Entonces, yo veo cómo Matt empieza Ajá. a meter dinero Ujú. y me doy cuenta de, oye, se gastó mínimo 10,000 yenes Ujú. Por una carta. en un ratito, no, en un ratito, Ah, o sea, ya. por el vicio, 10,000, 12,000 yenes por el vicio del gachapón, que eso también es otra cosa y lo hablaremos en un programa más adelante, ¿no? Sí, es que Eh, hay muchas subramas de esto. Y la verdad, creo que ahorita ya sacamos 2 episodios que sonarían muy interesantes, que son los de los juegos de cartas y el gachapón. Pero bueno, a lo que quería llegar con esto, nada más antes de
perdón, te volví a interrumpir, es el hecho de que los RPG han evolucionado a un punto en el cual ya no es solamente el RPG que conocimos en un inicio con Final Fantasy, ya tenemos el Action RPG, tenemos el RPG por turnos, tenemos el RPG más clásico, hay un montón de subramas, pero bueno, amigo, perdón por... Quería acabar la idea nada más. Sí, no te preocupes. De hecho, fíjate, nada más para reforzar un poquito la idea y de qué hablamos con respecto a Final Fantasy. Final Fantasy 1, 2 y 3 prácticamente son juegos independientes, tienen historias independientes, pero tienen similitudes. ¿A qué me refiero con las similitudes? A nivel temático, es un grupo de héroes que tienen un rol cada uno, role playing game, recuerden, ¿no? Luchando contra pues, algún monstruo o poder o algo, incluso hasta tecnología, podemos llamar en algunos de los casos, por turnos, ¿vale? Combate por turnos. Eso quiere decir que yo puedo seleccionar mis acciones que va a tener mi grupo de personajes para que puedan atacar, defender, curar, aventar un hechizo o robar, burlar, no sé, muchas acciones al enemigo. Y después de mi turno, le va al enemigo y ahí es donde empieza ese juego intrincado entre pues a nivel batalla, ¿no? A nivel batalla se pone bastante difícil porque no sabes si tus acciones, ¿sí? Tu rol o todo lo que tomaste en consecuencia va a darte la victoria o va a darte la derrota. Eso es muy cierto y tomemos en cuenta que tal vez ahorita la descripción de nuestro amigo les viene mucho a la mente, sobre todo a los que están ahorita en stream, a cierto juego que también es muy popular, por lo menos creo que me atrevo a decir que el RPG más popular actualmente es Pokémon, así de fácil. Sí. Digo, creo que todos reconocen a Pokémon como, bueno, si nos ponemos a pensar a cierto nivel, todos los que tuvimos la oportunidad de jugar Pokémon, me puedo atrever a decir que hasta ni siquiera sabíamos que era un RPG. No, es que hasta que lo describes de esta manera y empiezas a conectar, sabes que es un RPG. O sea, hay mucha gente que estoy casi seguro que hasta que no escuche este episodio, no sabía que Pokémon es un RPG. Tal vez pensaban que era un juego de su propia categoría o era categoría Pokémon, pero no. Pokémon, para los que no sepan, es un RPG. Solamente que aquí, en vez de que sea tu personaje, válgase la redundancia, personalizable tal cual, tienes no sé cuántas opciones de las cuales tienes que capturar, tienes que criar. Hay un proceso extra por ahí. Y pues lamentablemente no puedo decir lo mismo para Digimon, ya que Digimon ha tenido una subrama de estilos de juego, pero también fue concebido desde esa cuestión. En sí, el primer Digimon World también fue pensado para ser un RPG. Así es, así es. Y de hecho, o sea, lo podemos ver. Para mí el ejemplo más claro, y lo acabamos de decir, es Pokémon. Las personas juegan Pokémon, es una de las franquicias más grandes a nivel videojuegos y muy pocos saben que es RPG. Yo me topaba cuando justo... Y fíjate, este es un tema ya un poquito cultural, social, que vamos a abordar en otros episodios, pero cuando yo era chico, tenía, no sé, me puedo atrever a decir 11 años, más o menos, que fue mi primera interacción con Final Fantasy. Cuando yo les mostraba Final Fantasy a mis amigos, no les gustaba, o a la mayoría, les aburría. ¿Sabes? Porque me decían, ay, no, es que es así como que de esperar mi turno y todo, ¿no? Pero jugaban Pokémon. Ah, sí. Sí, entonces yo les decía, oye, pero ¿de qué se trata? ¿No? Yo desde ese entonces sí visualizaba eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve tuve mi Game Boy Color, me lo regalaron y me lo regalaron con la versión roja de Pokémon. Digo, para no profundizar tanto, fue como a los 8 años más o menos. Entonces, pues yo desde ese entonces yo ya jugaba RPGs y me clavé tanto en Pokémon que
como todos creo, que me gustó mucho y pues seguí la franquicia varios años más. Después conozco Final Fantasy, me clavo más con Final Fantasy y con ese estilo. Ahí es donde ya conozco que ese estilo se llama RPG. Pero te digo, es bien interesante porque a mis amigos pues no les gustaba Final Fantasy, no le daban la oportunidad por alguna razón en específico, pero le daban la oportunidad a Pokémon. Y eso también tiene que ver un poco con la estructura colectiva mental que se nos generó de las dos franquicias. Y eso lo vamos a ver más adelante en temas socioculturales, en otros programas. Pero para seguir con la línea, amigo, ya comentamos que el 1, 2 y 3 hablan justo de son esas franquicias, perdón, esos juegos en donde estaban apostando primero, ¿no? Obviamente el 1, pues apostaban por este estilo de juego y fue un hit. Pero ¿qué pasa con el 4, 5 y 6? Ya son entregas más elaboradas, ya empezamos a escuchar nombres en concreto, como por ejemplo en el 4 escuchamos el nombre de Cecil, por ejemplo, ¿no? En el 5 ya escuchamos el nombre de Bartz, ¿no? Y justo en el 6, ¿no? Que ya es como que fue una de las entregas, pues, podemos decir, maestras, ¿no? Más aclamadas. O más aclamadas o memorables. Entonces, pues ya tenía ahí un poquito más de mejora a nivel personajes y aparte la banda sonora de Nobuo Uematsu. Que eso también en algún momento hablaremos de un episodio de música de videojuegos y sus compositores, porque para mí son héroes sin capa. Ah, sí, tenemos que hablar muy fuertemente en algún próximo episodio sobre las bandas sonoras. Porque hay una interesante distinción, porque yo soy muy fan luego de poner bandas sonoras al momento de trabajar. Y luego busco tops para buscar nuevas bandas sonoras. Y me doy cuenta que hay como que, no sé si llamarlo pleito casado, no sé cómo decirlo, entre la gente que toma como banda sonora buena aquella que simplemente es la melodía, y gente que ya sí se toma un poquito más las que tienen letra o demás. Porque yo soy muy fan de ciertas bandas sonoras que a nivel popular son reconocidas como muy buenas, pero luego como que las desplazas tantitos porque ya las toman como canciones más que como banda sonora. Y pues también sería bueno ver esa distinción. Para mí, toda canción que sea parte del gameplay, para mí es parte de la banda sonora. Sé que luego está la ramificación de original soundtrack con soundtrack, pero bueno, eso ya, como dijimos, es tema aparte. Pero bueno, amigo, estabas hablando de estos juegos. Y la verdad, al ser Final Fantasy una saga tan grande, ¿qué tal si reducimos un poquito el tiempo y nos pasamos justamente a hablar, o más bien a catalogar los que consideraríamos los juegos más relevantes o los más significativos de esta gran saga? Porque estamos hablando de 15 juegos a la fecha y un 16avo que está por llegar. Sí, más todos los spin-offs, ¿no? Más todos. Sí. Muy bien. Creo definitivamente que para nosotros, híjole, es que mira, a ver, ahí te va. Final Fantasy VI, que es donde ya vemos a la Guerra de los Magi, donde vemos a personajes como pues justo a Terra, ya lo podrán ver. Sí, o enemigos, justo como mencionas, como Kefka, Palazzo. Ahí hay una controversia bien interesante porque para Japón es el 6, para nosotros Norteamérica salió el 3 y demás, pero vamos a nombrarlos a nivel Japón, ¿te parece? Sí, vamos a nivel Japón porque pues al final de cuentas ya nos hemos adaptado. Esto fue antes del proceso de globalización y creo que hoy en día todos entendemos que el primero que jugaron muchos fue el 4, pero hoy en día pues ya hay 3 juegos antes de ese que nos llegó a nosotros en la NES, que para ellos fue la Famicom y tuvieron 3 antes, y ahorita ya tenemos que es el 6 y luego el 7, que curioso el asunto que en el 7 sí nos llegó aquí 7 y a ellos también. No sé qué pasó ahí, no sé si se pusieron de acuerdo, hubo problemas legales para decir que era el 4 y luego el 7, pero bueno, tema aparte. Pero sí, amigo, vamos a quedarnos con esa numerología. Y este es un juego que por lo menos para mí tiene gran
peso porque, a diferencia de muchos, yo no empecé con el 7. El primer Final Fantasy que me tocó fue justamente el 6. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Yo no tuve la oportunidad de que fuera mi primer juego, pero sí el 7. Pero después tuve la oportunidad de jugar el 6 y, o sea, se nota de forma brutal que fue el parteaguas para las historias profundas, la estructura de personajes, la estructura de los enemigos o antagonistas de los Final Fantasy. Entonces, sí, yo puedo decir que el 6, por supuesto el 7, ¿quién no sabe de Cloud y de Sephiroth? ¿No? De Barret, de Aerith. O sea, vaya, todos sabemos de Final Fantasy 7, que incluso hubo película. Entonces, eh, creo que fue una de las más famosas, de las sagas más famosas. Por ahí tenemos el Final Fantasy 8, hablando de Squall y justo un concepto un poquito diferente a lo que ya nos tenía acostumbrados Final Fantasy, que también fue muy bueno, pero creo que ese incluso lo podemos dejar cuando hablemos de los juegos que tal vez consideremos que son infravalorados, ¿no? Sí. Podría caer en un infravalorado o en una joya enterrada, ¿no? Que también puede ser. Y aquí viene algo bien interesante, Maximus. Uh-huh. Final Fantasy IX. Ok. Final Fantasy IX es de mis entregas favoritas de Final Fantasy. Ok. Es curioso porque hay mucha gente que no es que le tengan odio, pero consideran a todos los Final Fantasy después del 8 como, como que debajo de su media, no sé cómo decirlo. Y Fíjate que... que tiene... Ujú. Adelante, adelante, perdón. No, no, sí, ahora sí que estaba estructurando la idea, así que no te preocupes. Pero lo que quería llegar es que es curioso porque pasa con muchos. Muchos tenemos a un juego, tal vez no el favorito de la saga, como pues el mejor que hemos probado. Por ejemplo, y regresando un poquito, y es un tema que ya vamos a hablar más adelante, pero hay mucha gente que le encanta, voy a usar la palabra, perdón, pero le mama el 7. Y yo la verdad es un juego que para empezar, no lo jugué. Te lo pongo así. No tiene más de 10 años que yo jugué el 7 por primera vez. Con eso te lo digo todo. Sí, es que mira, vuelvo a lo mismo. Esto ya es incluso un tema generacional. Los que tuvimos la oportunidad de crecer con el PS1, ¿no? Con el PlayStation, el PSX, ¿no? Como también le llamaban o le llaman. Eh, Todos los que teníamos o tuvimos la oportunidad de jugar esa saga, perdón, ese juego, esa entrega, el Final Fantasy VII, fue un boom. Fue un boom completamente. Y te puedo decir que estamos casados con esa entrega, pero oh sorpresa, yo te puedo decir, si menciono mi top 3 de Final Fantasy, Ajá. seguramente puede variar, pero el que sí es invariable es Final Fantasy IX. Para mí tiene un trasfondo eh, bastante profundo e incluso lo puedo casar con nostalgia, por eso me gusta mucho. Y dentro de las demás entregas, podría decir que Final Fantasy VII, porque fue pues el parteaguas para mí de esa parte 3D, ¿no? Y antes estaba Final Fantasy VIII, ¿ah? Pero. Pero y creo que lo hemos platicado anteriormente en el podcast que me invitaste de Maximus Voice y ahorita en este nuevo proyecto, yo sí me voy mucho por las historias, ¿sí? Por supuesto debe de tener buena jugabilidad, porque Sí, si no, si tiene mala historia y y mala jugabilidad, pues es una se vuelve cochinada, ¿no? tedioso. Al final, sí, se vuelve completamente tedioso. Entonces, para mí, el hecho de que las historias sean profundas y tengan buena jugabilidad, para mí es un win completamente. Entonces, el 8 sale un poquito de mi lista, se queda como un sidekick y entra el 15. El 15. El Curioso. 15. Sí, para mí es el 15 y vuelvo a lo mismo. Historia.
Me estoy guiando por la historia y por la madurez de de la la misma. historia, ¿no? Exactamente. Ujú. Y qué bueno que tocas el tema de la madurez de la historia, porque justamente creo que, bueno, no sé, tal vez los que estén escuchando esto o viéndolo en su defecto si están en YouTube, sabrán decirme que, bueno, la entrega 10 es un poquito controversial, hay gente que sí le gustó, hay gente que no, hay muchos que dicen que el protagonista no, igual y me estoy confundiendo si es la entrega 10 o la 12. Ah, no, creo que sí es la 10, que el protagonista se parece mucho a Sora de Kingdom Hearts. Ujú. Hay mucha controversia en eso porque literalmente te ponen un mundo futurista donde porque ya estamos acostumbrados a que sí, después de Final Fantasy VII, los mundos de fantasía tomaron un estilo más, pues como que entre futurista, entre mecánico, steampunk, no sabría cómo definirlo. Como que las primeras seis entregas se sentían como más una fantasía medieval y estas ya se sentían Claro. más una fantasía futurista, ¿no? Sí, y es que hablando incluso de las entregas, recuerda que tenemos el X donde está pues el 10, ¿no? O sea, hay una Ajá, y también salió el X2 y luego también tuvimos el 12 y luego tuvimos, bueno, que el 12, perdón, brincamos al 13 y está el 13.1, ajá, 13.2, 13.3. Entonces, quedamos que no íbamos a hablar de spin-offs ahorita, ajá. pero sí, o sea, yo creo que cada entrega tiene lo suyo. Sin embargo, ya depende de cada uno y bajo la conceptualización que tenemos de lo que debe de ser un videojuego que cumpla nuestras expectativas, este, pues vaya, lo podemos encasillar en cada uno de ellos, ¿no? Si a mí me gustan las historias profundas, estoy seguro que me puedo ir al Final Fantasy 8, el Final Fantasy 9, el Final Fantasy 15. Si me gusta el Action RPG, pues me voy al Final Fantasy 15, ¿no? Justamente, si me gusta una historia un poquito más futurista, reciente, media locochona, pues me voy al Final Fantasy 13. Si me Ajá. gusta lo antiguo, me voy al Final Fantasy 12. No, vaya, está muy interesante. Vaya, la Ujú, fantasía final lo que te deja es justamente eso, durante todo un proceso, durante todo un, un camino incluso esperanza, desesperanza y demás, al final llegas a la fantasía final, ujú. ¿no? Y eso es lo que, si te alimenta la idea de que la fantasía final cumplió tus expectativas, listo, el juego es para ti. Sí, la verdad, creo que algo que ha sabido hacer bien Final Fantasy es justamente eso, no quedarse en una sola temática, sino explotar varios, pues podríamos llamarlos submundos, como decía, si quieres algo más locochón, algo más clásico y demás. Antes de Ujú, pasar a lo siguiente que sería hablar sobre personajes y villanos, porque también algo que destaca en Final Fantasy son sus villanos memorables. Quiero hablar sobre dos casos particulares y creo que a más de uno se le vendrá a la cabeza esta situación, que ya nos pusimos a hablar de toda la numerología. El hecho de que nos saltamos el número 11 y que exista un cero. ujú. Tú, o bueno, ¿sabes exactamente por qué nunca existió como tal un Final Fantasy 11 y nos fuimos más por un X diagonal 2? De hecho, sí hubo, Ok. pero fue online. Ah, Y- ya. ujú. Y esa Igual que el es. 14. Ujú. Bueno, es El 11 y cierto. el 14 son online. Fíjate. Tal vez por eso nunca lo conoces, nunca supe de su existencia, mejor dicho, porque igual el 14 nada más lo conocí porque pues fue online. Igual y cuando salió Final Fantasy 14, el 11 fue como de, cerramos servers, adiós. Sí, de hecho el 11 fue un boom también, a nivel online. Después llega el 12, el 11 sigue teniendo servers online, Ujú, el 12, que si mal no recuerdo y ahorita está nombrado, lo podemos encontrar en el Switch, lo podemos encontrar en consolas nuevas ujú. como Zodiac Age.
Ok. El Final Fantasy XII Zodiac Age, que también es una buena referencia para los que quieren jugar el 16. No a nivel historia, sino a nivel trama. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y pues bueno, de hecho hubo Final Fantasy, si mal no recuerdo, no como tal un Final Fantasy cero, sino el único que recuerdo que tiene un cero en el nombre fue un spin-off de que se llamó, no me acuerdo si salió para PSP, sí, para PSP, luego hubo un remaster para Play 4 Ah, el Type Zero. y el Type 0, exacto, el Type 0 y PlayStation Vita. Ujú. Sí, 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 sí. así es. Sí, que es curioso porque muchas personas, incluyéndome a mí hasta hace un ratito, pues no sabíamos que el Final Fantasy XI pues, fue el precursor, por así llamarlo, del 14. Y Ujú. bueno, pues para los que no sepan, existe esta variante llamado Type Zero, que es como una especie de spin-off que ahorita checándolo, porque también me puse a buscar un poco de imagen, me recuerda un poquito, por lo menos en la parte estética, a lo que hoy en día podemos ver en juegos como Nier Automata, o por lo menos en lo estético. Ujú. Pero sí Así es. está curioso todo eso. Pero bueno, ya hablamos mucho del pasado, hablemos un poquito del futuro, amigo. Esta entrega que está por salir ya en verano de Ujú. 2023, Final Fantasy XVI. Y mira, Final Fantasy XVI creo que es una entrega que me hace mucha ilusión, porque definitivamente mezcla la tendencia que traemos del Final Fantasy XV con esa, ¿recuerdan lo que les mencionaba de la trama Ujú. del Final Fantasy XII? Creo que es una trama un poquito más madura, más medieval, que tiene sesgos incluso sociales, políticos, que eso también genera que hoy en día tenga una denominación interesante, ¿no, Máximos? Sí, justamente antes de empezar con este podcast, o bueno, una semana antes que nos ponemos a hacer todo la lluvia de ideas, nos enteramos que el Final Fantasy XVI va a salir con una clasificación más 16, algo que hasta la fecha nunca había tenido ningún Final Fantasy, ¿verdad? Así es, y justo es por esto que acabo de mencionar, los temas, eh, hay violencia, definitivamente, Ujú. hay temas más crudos, como lo decía, temas sociales, temas políticos, no me sorprendería que por ahí pueda haber incluso hasta un tema racial, no a Ujú. nivel natural como nosotros lo vemos, sino digo, De sabemos que hay especie, como en diferentes todas las razas, zonas. Ujú. especies, ajá, exactamente. Entonces, eh, se está poniendo interesante, ¿eh? Aparte, yo tuve chance de ver unos minutos de un gameplay que Ujú. salió hace unos meses que se veía uf, top, la verdad, top, top, top ese gameplay. La verdad, tiene toda esa movilidad de que esperaríamos en un action RPG, Ujú. pero también tiene toda esa crudeza cinematográfica que traemos desde el 15 y que hoy explotamos con las nuevas consolas, ¿no? Sí, bueno, lo que comentabas, el 15, aparte de que en tu caso particular te llamó mucho la atención porque por la historia, también Ujú. tiene esa cuestión de que fue un salto generacional hasta el 13 y bueno, también podemos incluir la versión online del 14, pero pues yéndonos simplemente por las entregas de meramente pues de historia, por así llamarlo, no sé cómo catalogarlo exactamente, pero vamos a ponerlo en ese punto, todas eran RPGs clásicos o RPG por turno. Pero Ujú. ya transformarnos o irnos al apartado del Action RPG, donde sí seguimos teniendo nuestros personajes, nuestro grupito, solamente que aquí tenemos libre control de sus acciones y tenemos libre control de lo que hacemos, no es esperar a lo que haga el otro, sino coordinar a tus cuatro personajes para irlos intercambiarlos o irlos manejando de tal manera que se vea más fluido el combate, algo que es lo que llama más la atención hoy en día, ver un combate más fluido, ver algo más, como diríamos así, en chinga, por así decirlo. Así es.
Así es. Entonces, digo, creo que tenemos que darle la oportunidad. Yo, como mencionaba en el programa anterior, me hypeo, por supuesto de que sí, pero también trato de relajarme porque sé que a veces no tengo tanto tiempo para poder sentarme y disfrutar estas entregas, pero definitivamente en cuanto salga, pues yo espero poder ponerle las manos encima, por así decirlo. Sí, y la verdad, creo que ese es no sé si llamarlo problema o es una situación que es que justamente las personas que nos criamos con algún tipo de RPG, hoy en día ya casi no tenemos tiempo por lo mismo de cómo están estructurados. Son juegos en los cuales la historia es importante y sobre todo si son personas como, bueno, no sé si es tu caso, pero el mío sí es claramente que soy muy completista y a la mínima de que me salga Sí. una misión secundaria, voy a acabarla y me voy a quitar todas las misiones secundarias antes de seguir con la historia y pues ahí se me va el tiempo. Así que, De hecho, eso es uno de los males, ajá. por así decirlo, que tenemos las personas que gustamos de los RPGs. Somos completistas, porque así nos enseñaron a hacer a lo largo del tiempo. Sí, la verdad, últimamente, justamente yo tengo Play 4. Uno de los últimos platinos que llegué a completar fue justamente el del Elden Ring. Literalmente platiné Elden Ring y es algo que, Wow. güey, ¿en qué momento tuve suficiente tiempo para echarme el juego 3 veces? Porque para platinar Elden Ring te lo tienes que acabar 3 malditas veces. Eso para empezar. Y aparte te tienes que echar mínimamente una vez a todos los jefes opcionales. O bueno, los jefes importantes. Y es que es algo es algo que luego vamos a hablar cuando hagamos un podcast hablando ya en general de los RPG. Pero es algo que llega a ser memorable y Final Fantasy no es una exclusión a la regla. Los jefes opcionales. Creo que si algo tiene Final Fantasy es que tiene de los jefes opcionales más complicados en la historia. Sí, 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 sí. De hecho, por ahí, fíjate que estaría bueno hacer un programa de justo villanos, ¿no? Ujú. Villanos, cuáles son los top villanos, pero sí podemos ver algunos jefes opcionales y recuerdo que teníamos, bueno, no teníamos, tienen Ujú. millones de vida, Ah, ¿no? Que sí. tienes que estar ahí pegado, a veces era imposible, o sea, No, pues es una simplemente en locura. el Final Fantasy XV, que creo que es el jefe secundario. Creo que ahí está el jefe secundario con más vida de todos, que es la tortuga esta. La tortuga. Ajá. Ujú. Que tiene un truco para acabarla rápido, pero si te haces el combate limpio, por así llamarlo, o sea, sin trucos, sin magias raras y demás, sí te tardas un buen tiempo con esa tortuga. Sí, completamente. Pero ya sabes, se vuelve un. Yo no lo llamaría jefe opcional, lo Ajá. llamaría jefe secreto, ¿no? Ya. Ya se convierte en algo como jefe secreto. Está ¿cómo se llama esta tortuga? Adamantaimai, ya Ya. recordé. Adamantaimai del Final Fantasy XV. Tenemos a Y, la famosa arma Omega y arma última, ajá. ¿no? Arma Del rubí, arma 8, esmeralda del 7. del 7, exactamente. Incluso del 15, ¿no? Que también están los eones y Ya. ¿cómo se llama el otro? La penitencia, el arma omega. Bueno, al final son, creo que, jefes secretos Ujú. que y ya es como ese extra que nos dan a los fans dentro de Final Fantasy, ¿no? Sí, creo que sería un buen tema para empezar el próximo mes, porque ya todo lo que es mayo ya lo tenemos planeado, pero creo que mira, creo que ya está, les voy a hacer un preámbulo a la mayoría, y no sé si tú estés de acuerdo, que para el próximo mes, todos los temas que hemos hablado, entre ellos lo del TCG, lo de los gachapón, el, lo de los villanos y meter un juego Ujú. más sea para el siguiente mes. O sea, tal vez no meternos tanto con los juegos, sino con esas cosas icónicas. Porque Sí, siento que ahorita ya me emocioné, o sea, literalmente ya me emocioné simplemente de pensar en villanos, no solamente de RPG,
como lo podrían hacer aquí en Final Fantasy, como Sephiroth, Kefka Palazzo, que para mí Kefka Palazzo es el villano dentro Es el del... top. Es Es el el top, top. ajá. Sí. Y bueno, cuando hablemos de villanos van a saber por qué. Y luego meter otros villanos de otras series como la saga Souls, que ahí de villanos hay un montón. Villanos icónicos como Bowser y demás. Ese capítulo creo que igual puede llegar a ser más largo que este. Y este ya va para 1 hora, así que... Bueno, más de 1 hora, perdón. Así que espérenlo con ansia. No sé si con ese vamos a empezar, pero estoy casi seguro porque ya nos emocionamos los dos que va a Sí. estar para el próximo mes, porque la idea ya nos puso a hablar de varias cosas. Pero bueno, Exacto. amigo, vamos a hablar, ya para finalizar y antes de dar nuestras conclusiones de la saga, quiero hablar un poquito de personajes o historias memorables. Porque ahorita de Final Fantasy XVI ya hablamos un poquito del hecho de que va a tener una historia un poquito tal vez más cruda y de por sí el mundo de Final Fantasy no es un mundo de abejas, flores y miel. O sea, es un mundo que tiene sus problemáticas, a veces a nivel galáctico, por poner algunos villanos que sí se han pasado a tener tamaños planetarios. Y también es importante recalcar que es una saga en la cual el villano no simplemente es un ser a vencer, tiene un trasfondo y tiene pues varios matices. Así es. Mira, ¿qué te parece para igual, como bien mencionas, nos estamos emocionando mucho con mucha información, porque tenemos mucha información y por eso hicimos pues este programa, ¿no? De las voces que juegan, porque creo que tenemos mucho que compartir y tal vez 1 hora no nos da mucho tiempo. ¿Qué te parece si damos nuestras conclusiones? De mi lado, podemos empezar las conclusiones, pero con esta estructura. Damos nuestros 3 villanos top de Final Fantasy. Ok. Sale nuestras 3 entregas top, que por ahí ya los dije, ¿no? Y pues la recomendación, ¿no? De la semana, ¿qué te parece? Ah, claro. Vale. Bueno, pues vamos a acabar con esto porque sí, si nos ponemos a hablar de todos los personajes villanos, nos vamos a ir acá. Así que vamos a dejarnos en 3 y una pequeña conclusión rápida. ¿Sale? Va, me late. Vale, entonces, Me amigo late. Nova, arráncale con las conclusiones. Muy bien. Villanos favoritos de la saga. Te podría decir que no puedo enlistar 3, pero los voy a sesgar. Definitivamente Kefka Palazzo. Definitivamente Final Fantasy VI, jueguenlo. Excelente. Sephiroth, Final Fantasy VII. Y por ahí algunos podrán entrar en discrepancia conmigo, pero vaya, si tienen un trasfondo de lo que es Sephiroth y todo lo que pasa con él, en algún momento me entenderán. Y Kuya de Final Fantasy IX. Okay. Ahora, 3 entregas top para mí. Ya mencioné que es Final Fantasy VII, Final Fantasy IX y ahorita Final Fantasy XV. ¿Sale? Okay. Y en general, pues mis conclusiones es que tienen que darle la oportunidad a Final Fantasy, tienen que darle la oportunidad, y no nada más a Final Fantasy, a cualquier saga de Square Enix. Tienen muy buenas franquicias. Ya mencioné por ahí Kingdom Hearts, que creo que es una de las más sencillas en las que se pueden enamorar, porque si son amantes del mundo de Disney y aparte les gustan los videojuegos, creo que pueden entrar en un buen mundo con esta entrega. Pueden entrar con, si les gusta lo oldie, puede ser Chrono Trigger, Chrono Cross. O Dragon Quest, ¿no? Dragon Quest tiene muchísimas entregas con las cuales, incluso anime, vaya. El de las aventuras de Dai, que para nosotros llegó como aventuras de Fly, lo pueden ver en Crunchyroll o en cualquier plataforma de anime o streaming que tengan de anime, específicamente Crunchyroll, se lo recomiendo. Y pues vaya, mi recomendación para que puedan jugar esta semana, me gustaría que puedan intentar jugar algo que tenga que ver con Square Enix. Y me voy a atrever a decir, voy a decir 2. Ok. Si lo pueden hacer y lo pueden conseguir, jueguen Parasite Eve, ese uno. Y si no, denle la oportunidad a Kingdom Hearts.
al Va. Kingdom Hearts. Ujú. Buenas recomendaciones, la verdad. Ahora, por mi parte, creo que en villanos no tengo mucho que alterar porque para mí también Sephiroth y Palazzo están en un top muy grande. Sobre todo Palazzo es mi villano favorito de toda la saga Final Fantasy. No tengo mucho que decir. Y me atrevería a decir que ahorita no me acuerdo del nombre, pero el villano de la primera entrega, del primer Final Fantasy. Tal vez no sea muy memorable, pero a mí se me hace Ujú. muy icónico. No sé cómo ponerlo. O sea, muy icónico en cuanto a el hecho de que estás haciendo tu primera aventura y por fin está ese momento. Y el Final Fantasy 1, si lo comparamos con el resto, no es tan complicado, pero ese villano, pues, sí te da la sensación de que, pues, es el villano final. O sea, se nota la diferencia. Ahorita no me acuerdo bien del Sí. nombre, pero pues sería ese. Ahora, en cuanto a entregas, Ujú. a mí me gusta mucho la 6, como ya comenté, fue con la que empecé. Me gusta mucho el número 4, sobre todo la historia de Cecil. Me parece, creo que de las mejores en cuanto a nivel personaje individual en toda la franquicia. La historia de Cecil. Y me vería muy... Es que no sé, el 7 no creo que sea el juego. Y sí me gustó el 15, pero... Opinión impopular, Ujú. me gustó mucho el 12. La verdad me gustó mucho el 12, aunque creo que tiene de las Bien. historias más fumadas junto con el 10, pero me gustó mucho el 12. Eh, Sí, bien, bien, bien. Ujú. Me parece, creo que tienes una buena selección ahí y supondría que estabas hablando de Garland, ¿no? De Final Fantasy 1. Ajá. Bueno, es que no te sabría porque te digo, no me acuerdo bien del nombre, pero Bueno, sí. es el de la armadura con cuernos Sí, y sí, eso, sí, 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 Garland. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Digo, armadura con cuernos porque lo vimos así en Dissidia, que Ajá. también es juegazo, Dissidia. Este, pero sí, o sea, fue justamente Garland. Sí, 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 que luego pues llega a tener una aparición en el 2 y ahí está mucho más complicado de vencer. Y creo que Ujú, él aparece como el primer villano secreto en un Final Fantasy, justamente en ujú, el 2, que no sé qué tanta maroma y teatro tenías que hacer, y sale mucho más ponchado que en el 1. Yo nunca he llegado a intentar desbloquearlo en el 2 en sí. Yo nada más jugué el 1 por simple, pues, anécdota. La verdad no es como que me haya amanecido y haya dicho, quiero jugarlo porque se me hace un juegazo. No, dije, pues vamos a ver cuál fue el primer Final Fantasy. La verdad, dije, ujú, wow, cómo ha evolucionado el mundo del RPG. Y en conclusión, puedo decir Final Fantasy es un referente. Si tú quieres ver o quieres experimentar una fantasía en todos los sentidos y ver lo que ha sido el RPG primigenio, me atrevería a llamarlo así, bueno, el JRPG primigenio, pues dale una oportunidad, sobre todo a las entregas entre el 10 y el 15, siento ujú. que están un poquito... Es cierto que la historia está más fumada de lo normal, pero por lo menos en gameplay creo que tienen cosas interesantes que aportar. Y ahora, en cuanto a recomendaciones, pues creo que les podría recomendar el 4 y el 4, que tiene una historia muy interesante, y sobre todo, como les digo, la historia de Cecil a mí me atrapa mucho. Hablando de Final Fantasy, y en cuanto a juego de la semana, ahí, disculpen, ahorita no sé por qué mi perro empezó a ladrar, por si escuchando, lo siento. Pero en sí, en cuanto a juego de la semana, pues no tengo una. Es que no sabría qué recomendarles. Tengo un montón, pero voy a ir a mi carpetita de cosas que tengo por jugar, o bueno, cosas que tengo por terminar, mejor dicho. Y les recomiendo mucho jugar Dead Cells. No tiene nada que ver con los RPG, pero es un Metroidvania que siento que no es muy sonado. Pero al día de hoy le siguen sacando contenido. En sí, a inicios de año le sacaron un, por así llamarlo, modo Castlevania, justamente, y está muy bueno. Pero si tengo que recomendar RPG, son todos los de From Software, la verdad. Si ustedes tienen ese sentido de completismo, quieren poner a prueba sus habilidades, los juegos de From Software, créanme que van a cumplir hasta por demasiada esa exigencia. Excelente, excelente. Sí, ese de Dead Souls se ve bastante bueno. Le voy a dar la oportunidad. Sí, no es tan caro. En sí, la versión completa de Dead Cells creo que está en
$400, algo así. Déjame checar ahorita. Justamente estoy también en Steam. Está en... Ay, a ver, ¿dónde está la versión? Aquí está la versión con todos los DLC. Sí, está como en 400 y pico. Creo que ahorita está aún en descuento hasta antes del 20. Creo que antes del 20 de mayo. Ah, no, ya se acaba en... Ajá, sí, el 20 de mayo se acaba la oferta. Ahorita lo pueden conseguir en un precio más reducido. Pero lo pueden encontrar, no vale más de $500. Tiene varias vertientes y es un juego muy bueno, la verdad. Excelente. Pero bueno, con esto concluimos este episodio, ya prácticamente haciendo un pequeño preámbulo de lo que va a ser hasta el próximo mes. Y solamente les queremos comentar que agradecemos mucho a todos los que escuchan estos episodios, sobre todo porque ahorita lo estamos trayendo en un formato, me atrevería a llamarlo crudo, en el cual pues no buscamos hacernos de gran publicidad, literalmente pues estamos llegando a la gente que realmente nos esté dando una oportunidad y eso lo agradezco en demasía. No sé si quieras agregar algún comentario final, amigo. Sí, muchas gracias. Como les digo, cualquier vista, cualquier minuto escuchado de las dos voces que juegan, las voces que juegan es muy valioso porque pues al final nosotros hablamos compartiendo nuestro conocimiento y experiencias de este mundo que nos gusta mucho, ¿no? O sea, realmente es lo hacemos con todo el cariño del mundo porque pues es algo, es un hobby para nosotros al final del día platicar de todo esto y estar retroalimentándonos constantemente de lo que sabemos, ¿no? Efectivamente, y bueno, sin nada más que decir, diciéndoles que para la próxima semana vamos a venir con un episodio que brilla desde el nombre hasta su jugabilidad, que hoy en día sigue siendo referente para su género. Nos despedimos sin nada, desearles un excelente día, tarde, noche, sea la hora que estén escuchando, y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Se me cuidan.